Las medianas son segmentos que van desde los vértices del triángulo hasta los puntos medios de sus lados opuestos. Y como todo triángulo que tiene tres vértices, entonces tenemos tres medianas y las medianas se cortan en un punto, que ese punto se conoce como baricentro o también como centroide o centro de masa. En física se le llama a ese punto. Es decir, si tenemos un triángulo cualquiera, vamos a llamarle a este triángulo, vamos a construir este triángulo de esta forma. No tiene que ser un triángulo ni rectángulo, ni obtusángulo, ni acutángulo. Cualquier tipo de triángulo tiene sus tres medianas. Vamos a ponerle los vértices a este triángulo. Vamos a llamarle A, B y C. La mediana son segmentos que van desde los vértices hasta los puntos medios de sus lados opuestos. Es decir, que si yo voy a construir la mediana que va desde A hasta el segmento BC, vamos a trazar aquí una mediana hipotética, así no se trazan. Luego vamos a estar hablando de cómo se construyen precisamente las medianas, que no es otra cosa que aplicando lo que ya conocemos de trazar una mediatriz que pasa por el punto medio de un segmento. Ya eso lo estudiamos. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar esa herramienta para construir precisamente las medianas y las propias mediatrices de los triángulos. Pero ahora lo único que quiero es que sepan es que si yo digo que esta recta verde es una mediana que sale desde el punto A y pasa por el centro, por el punto medio de BC, entonces vamos a ponerle aquí que este es el punto D, este es el punto D, y aquí entonces tenemos otra mediana que va desde el vértice C hasta el punto medio de AB. Vamos a llamarle a este punto el punto E, el punto E. Y vamos a construir otra mediana que va desde el vértice C hasta el punto medio de AC. Disculpen, va desde el punto B hasta el punto medio de AC. Y vamos a llamarle a ese punto medio el punto E. Es decir, si tenemos que AD es una mediana, entonces eso implica que CD es congruente con DB. Es decir, que D es el punto medio del segmento BC. Si tenemos también que el resto, por ejemplo, que la recta BE, si tenemos que la recta BE es una mediana, entonces también podemos decir que esto significa que el AE es congruente con EC. Es decir, que el punto E es un punto medio. Y también tenemos la recta EB, es decir, la EB ya la tenemos la ED y tenemos la S. S es una mediana, por lo tanto, podemos decir que AE es congruente con EB. Porque el punto E es un punto medio. Esa es básicamente la información que nos transmite el problema, siempre que sepamos que las rectas AD, S
y EB son rectas medianas. El punto de intersección de las tres rectas medianas en un triángulo, este punto de intersección se conoce como baricentro, también como centroide o centro de masa. Centro de masa. ¿Por qué centro de masa? Porque es el punto de equilibrio de la figura, en este caso del triángulo. Si queremos encontrar un punto con el cual queremos rotar, por ejemplo, sobre ese punto, de manera tal que esté equilibrada la figura, pues lo que tenemos que encontrar es básicamente el centro de masa o el baricentro de esa figura. Para los que necesitan resolver algún problema de ingeniería mecánica, por ejemplo, y queremos poner a rotar una figura que no es regular, es decir, que no es, digamos, una circunferencia, que por supuesto es la que gira alrededor de su centro, que es el centro de la circunferencia del círculo. En este caso, cuando queremos encontrar en una figura cualquiera ese centro, de forma tal que quede la masa distribuida de manera equitativa por todo alrededor de dicho centro, a ese centro se le conoce como centro de masa. En el caso del triángulo, el centro de masa coincide con el baricentro, coincide precisamente con el punto de intersección de las tres medianas. Entonces, este es primeramente como concepto qué es lo que nos da la mediana. Ahora, ¿cómo se construyen las medianas? Pues muy fácil. Recuerden que ya habíamos visto en unidades anteriores cómo construir el punto medio de un segmento y por dicho punto medio pasar una mediatriz. Recuerden que una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un segmento y pasa de forma vertical. Y lo habíamos hecho usando el compás. Recuerden que habíamos hecho lo siguiente. Vamos a borrar aquí para poder recordar ese concepto. Teníamos una recta cualquiera y queríamos construir una mediatriz. Vamos a usar el compás. ¿Qué tenemos que hacer? Ubicarnos en uno de los extremos de dicho segmento. Vamos a marcar con otro color. Extender el compás que sea mayor que la mitad de dicho segmento. Eso lo hacemos de manera visual. Por ejemplo, aquí. Y trazamos un arco de circunferencia. Que vaya, que corte totalmente a dicho segmento. Trazamos este arco de circunferencia acá y con la misma apertura nos ubicamos en el otro punto, en el otro extremo de dicho segmento y hacemos el mismo arco de forma tal que ambos se corten. Y hacemos este próximo arco. Y ahora trazamos una recta que una a estos dos puntos de intersección. Y esta recta vamos a hacerla de otro color o más fina. Esta recta sería la mediatriz de dicho segmento. Y la mediatriz tiene una propiedad muy importante. Primero, pasa por el mismo punto medio del segmento que corta. Y segundo, corta al segmento de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Conociendo este procedimiento para construir un punto medio y por lo tanto una mediatriz, podemos entonces aplicar ese proceso para construir las diferentes medianas del triángulo, ¿verdad? Y aquí ya sabemos que se